El grito de Camila perforó el silencio de la noche como un cuchillo. Bajé corriendo las escaleras, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Cuando llegué a la cocina, encontré a mi hija de 28 años parada frente al refrigerador abierto, su rostro blanco como papel, sus manos temblando violentamente. Dentro del refrigerador, donde debería haber comida, había fajos y fajos de billetes cuidadosamente organizados en bolsas de plástico. Y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque ese dinero era mi pensión completa de los últimos 6 meses, dinero que ella juró nunca haber tocado. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carmen, tengo 58 años y hasta hace 3 días pensaba que conocía a mi hija. Camila siempre fue mi orgullo, mi única hija, criada con todo el amor que pude darle después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía solo 5 años. Trabajé doble turno durante años como enfermera en el Hospital General de Guadalajara para darle una buena educación, para que nunca le faltara nada. Hace 6 meses, finalmente me jubilé después de 35 años de servicio. Mi pensión no era gran cosa, apenas 12,000 pesos al mes, pero era suficiente para vivir modestamente. Camila había regresado a casa hacía 1 año después de terminar su relación con un novio que resultó ser un desastre. Dijo que solo sería temporal, que estaba ahorrando para su propio departamento, que pronto encontraría un mejor trabajo. Yo estaba feliz de tenerla cerca nuevamente. «Mamá, no te preocupes por nada», me decía siempre con esa sonrisa brillante que heredó de su abuela. «Déjame encargarme de las finanzas de la casa. Tú ya trabajaste suficiente toda tu vida. Ahora es mi turno de cuidarte». Al principio dudé. Toda mi vida había manejado mi propio dinero, había sido independiente desde los 19 años. Pero Camila insistió tanto, con tanta ternura, que finalmente cedí. Cada mes, cuando llegaba mi pensión, le transfería el dinero completo. Ella pagaba las cuentas, hacía las compras, se encargaba de todo. O al menos eso era lo que yo pensaba. Las primeras semanas después de mi jubilación fueron maravillosas. Camila cocinaba mis platos favoritos, veíamos películas juntas, paseábamos por el parque los domingos. Era como volver a cuando ella era niña, solo nosotras dos contra el mundo. Pero luego comencé a notar pequeñas cosas extrañas. Las compras del supermercado se volvieron más escasas. «Los precios están por las nubes, mamá», explicaba Camila cuando yo preguntaba por qué solo había arroz y frijoles en la despensa. «Tenemos que ajustarnos un poco». Asentí comprensivamente. Después de todo, la inflación era real. Pero luego noté que Camila comenzó a llegar tarde a casa, siempre con alguna excusa sobre horas extras en su trabajo como asistente administrativa. Lo extraño era que nunca parecía tener más dinero a pesar de esas supuestas horas extras. Un día, hace aproximadamente 2 semanas, mi hermana Patricia vino de visita desde Monterrey. Cuando abrió el refrigerador para sacar agua, frunció el ceño. «Carmen, ¿por qué tienes tan poca comida? Están teniendo problemas económicos». «No, no», respondí rápidamente, sintiéndome avergonzada sin saber exactamente por qué. «Camila hace las compras. Supongo que no ha tenido tiempo esta semana». Patricia me miró con una expresión extraña que no supe interpretar en ese momento. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ella ya sospechaba algo. «¿Le estás dando tu pensión completa a Camila?», preguntó mi hermana cuidadosamente, como si estuviera pisando sobre vidrio roto. «Sí, ella se encarga de todo ahora. Es más fácil así». Patricia abrió la boca para decir algo, luego la cerró. Finalmente suspiró. «Solo ten cuidado, hermanita. A veces las personas cambian cuando manejan el dinero de otros». Sus palabras me molestaron en ese momento. ¿Cómo se atrevía a insinuar que Camila podría estar haciéndome algo malo? Era mi hija, la niña a la que amamanté, a la que cuidé cuando tenía fiebre, a la que defendí de los bullies en la escuela. Pero esas palabras quedaron plantadas en mi mente como semillas oscuras. 2 días después del comentario de Patricia, necesitaba ir al dentista para un dolor de muela que me estaba volviendo loca. Cuando le pedí a Camila dinero para la cita, ella se puso tensa. «Mamá, ahora no puedo».
Pagué todas las cuentas esta semana y estamos un poco justas hasta que llegue tu próxima pensión. ¿Justas? Repetí confundida. Pero mi pensión llegó hace solo una semana. ¿Cómo podemos estar sin dinero tan pronto? Te dije, mamá, los precios están altísimos. Entre la luz, el agua, el gas, el internet, no queda mucho. Algo en su tono me hizo sentir incómoda. Había una defensividad que nunca antes había escuchado en su voz. Esa noche, cuando Camila salió supuestamente a visitar a una amiga, revisé los recibos de las cuentas que guardaba en un cajón de la cocina. Lo que descubrí me dejó helada. La cuenta de luz, 450 pesos. La cuenta de agua, 200 pesos. Gas, 300 pesos. Internet, 400 pesos. En total, menos de 1,500 pesos. Mi pensión era de 12,000 pesos al mes. Incluso con comida y otros gastos. ¿Dónde estaba el resto del dinero? Intenté calmarme. Tal vez Camila estaba ahorrando para mí, guardando el dinero en alguna cuenta que me daría de sorpresa. Tal vez había gastos que yo no conocía. Decidí hablar con ella directamente cuando regresara. Pero Camila llegó muy tarde esa noche, pasada la medianoche, y al día siguiente salió temprano antes de que yo despertara. Cuando finalmente la vi esa tarde, noté algo que me llamó la atención. Llevaba puestos unos aretes que nunca antes había visto, pequeños diamantes que brillaban cuando se movía. ¿Esos aretes son nuevos? Pregunté tratando de sonar casual. Ella se tocó las orejas rápidamente, casi con culpa. Ah, estos. Me los regaló una amiga que trabaja en joyería. Tenían un defecto, así que me los dio gratis. Asentí, pero algo en mi interior no le creyó. Los diamantes no se regalan así como así, incluso con defectos. Esa noche, después de que Camila se durmiera, hice algo que nunca pensé que haría. Entré a su habitación silenciosamente y revisé su bolso. Me sentía terrible, como una intrusa en la vida de mi propia hija, pero necesitaba saber la verdad. Dentro encontré recibos. Muchos recibos. Restaurantes caros, tiendas de ropa de diseñador, un spa de lujo, un salón de belleza exclusivo. Los montos me hicieron sentir físicamente enferma. Una comida por 1,800 pesos. Un vestido por 3,500 pesos. Un tratamiento facial por 2,200 pesos. Y todos estos recibos eran de las últimas semanas. Mi hija estaba gastando mi pensión en lujos para ella misma mientras yo comía arroz y frijoles, mientras me dolía la muela porque no había dinero para el dentista, mientras Patricia se preocupaba por mi refrigerador vacío. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras sostenía los recibos con manos temblorosas. No era el dinero lo que me dolía, aunque ciertamente necesitábamos cada peso. Era la traición. Era el hecho de que mi hija, a quien había sacrificado todo, pudiera mirarme a los ojos y mentirme tan fácilmente. Devolví todo a su lugar y salí de la habitación en silencio. Pasé el resto de la noche despierta, mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal como madre. ¿Dónde había fallado? ¿Cómo había criado a alguien capaz de robar a su propia madre? Al día siguiente decidí confrontarla. Había planeado todo lo que diría, cómo mantendría la calma, cómo le daría la oportunidad de explicarse. Pero cuando llegó el momento, cuando Camila entró por la puerta esa tarde, las palabras se me atoraron en la garganta. Camila, comencé, mi voz sonando extraña incluso para mí. Necesitamos hablar sobre el dinero. Su cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Qué pasa con el dinero? He estado revisando las cuentas. No entiendo dónde se está yendo mi pensión. Los recibos no cuadran con lo que me dices. Por un momento, vi pánico en sus ojos. Pero luego, sorprendentemente, su expresión se endureció. Me estás acusando de algo, mamá. La frialdad en su voz me tomó por sorpresa. No te estoy acusando, solo quiero entender. ¿Sabes qué? Me interrumpió, su voz subiendo de volumen. Estoy cansada de esto. Cansada de vivir en esta casa vieja, de tener que cuidarte, de cargar con la responsabilidad de todo. Quizás es hora de que aceptes que tu pensión no es suficiente y que necesitas ajustarte a tu nueva realidad. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Camila, ¿qué te pasó? Tú no eres así. No soy así, rió amargamente.
Tal vez nunca me conociste realmente, mamá. Tal vez estuve fingiendo todos estos años. Y entonces dijo las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Esta pensión ahora es mía. Tú trabajaste durante años, sí, pero ahora ese dinero me pertenece porque yo soy quien tiene que soportar vivir contigo. Considéralo pago por mis servicios como tu cuidadora. Me quedé sin palabras, completamente paralizada por el shock. ¿Cuidadora? Yo no necesitaba una cuidadora. Era perfectamente capaz de cuidarme sola. Antes de que pudiera responder, Camila subió las escaleras y se encerró en su habitación, dejándome parada en la sala con el corazón roto en 1000 pedazos. Esa fue la conversación que tuvimos hace 3 días. Desde entonces, apenas nos hablamos. Camila actuaba como si nada hubiera pasado, entrando y saliendo de la casa a su antojo, mientras yo intentaba procesar lo que había sucedido. Esta mañana, contacté al banco para recuperar el control de mi cuenta. Cambié mi contraseña y me aseguré de que Camila ya no pudiera acceder a mis transferencias. Cuando llegue mi próxima pensión en 2 semanas, iré personalmente al banco a retirarla en efectivo. Pero eso no resolvía el problema inmediato. ¿Dónde estaba el dinero de estos últimos meses? Si Camila lo había gastado todo en lujos, entonces simplemente se había ido. Pero algo en mi interior me decía que había más en esta historia. Por eso, esta noche, cuando Camila salió nuevamente, decidí buscar más a fondo. Revisé debajo de su colchón, dentro de sus cajones, en el armario. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando se me ocurrió un último lugar. El refrigerador en el sótano. Teníamos un segundo refrigerador viejo en el sótano que usábamos para guardar bebidas y comida extra cuando hacíamos fiestas. No lo habíamos usado en meses, quizás incluso un año. Las escaleras al sótano crujieron bajo mis pies mientras bajaba con una linterna, ya que la bombilla de abajo estaba fundida desde hacía semanas. El sótano estaba frío y húmedo, oliendo a tierra y moho. El refrigerador viejo estaba en la esquina, cubierto de polvo. No había razón para que Camila bajara aquí, ninguna razón en absoluto. Pero cuando abrí la puerta del refrigerador, entendí por qué había bajado. Dentro, perfectamente organizados en estantes, había fajos de billetes en bolsas de plástico transparentes. Conté rápidamente. Tenía que ser al menos 40,000 o 50,000 pesos. Mi pensión de los últimos 6 meses, menos lo que ella había gastado en sus lujos. Estaba guardando mi dinero. ¿Pero por qué? ¿Para qué necesitaba tanto efectivo escondido? En ese preciso momento, escuché la puerta principal abrirse arriba. Camila había regresado temprano. Y entonces, mientras sus pasos se acercaban a las escaleras del sótano, encontré algo más en el refrigerador que hizo que todo encajara de la manera más aterradora posible. Un pasaporte. Pero no el suyo. Era mío. Mis dedos temblaban mientras sostenía mi pasaporte entre las manos. El documento azul con el escudo nacional parecía acusarme desde sus páginas gastadas. Lo había buscado hace 2 meses cuando pensé en visitar a mi prima en Tijuana, pero Camila me dijo que lo había guardado en un lugar seguro y que después lo buscaríamos juntas. Ese después nunca llegó, y yo terminé olvidándome del asunto. Pero aquí estaba, escondido en un refrigerador en el sótano junto a 50,000 pesos en efectivo. Los pasos de Camila resonaban en el piso de arriba, moviéndose de la puerta de entrada hacia la cocina. En cualquier momento podría notar la luz del sótano encendida, podría bajar para investigar. Mi mente acelerada intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué mi hija necesitaba mi pasaporte escondido junto con todo ese dinero? Y entonces me golpeó como un rayo. Un pasaporte. Dinero en efectivo. Una hija que había estado distante, secreta, gastando dinero en lujos pero también guardando grandes cantidades. Estaba planeando irse. No solo irse de la casa, sino del país. Y de alguna manera, mi pasaporte formaba parte de ese plan. Escuché sus pasos acercándose a las escaleras del sótano. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Rápidamente tomé mi teléfono y fotografié el interior del refrigerador, el dinero, mi pasaporte. Flash, flash, flash. Las imágenes se guardaron justo cuando su voz resonó desde arriba. «¿Mamá? ¿Estás ahí abajo?» Guardé el pasaporte de vuelta en el refrigerador,
Cerré la puerta y me giré justo cuando su silueta apareció en lo alto de las escaleras. —¿Qué haces aquí? —preguntó Camila, su voz tensa con algo que no pude identificar. ¿Preocupación? ¿Miedo? El refrigerador de arriba está haciendo un ruido extraño, mentí rápidamente, sorprendiéndome de lo fácil que salieron las palabras. Después de todo, ella me había estado mintiendo durante meses. Vine a ver si este viejo todavía funciona por si necesitamos usarlo. Camila bajó los escalones lentamente, sus ojos evaluándome con una intensidad que nunca antes había visto. Llevaba su ropa de trabajo, la blusa blanca y los pantalones negros que usaba en la oficina, pero había algo diferente en ella. Una tensión en sus hombros, una dureza en su mandíbula. —¿Y funciona? —preguntó señalando el refrigerador. —No lo sé todavía. No lo he enchufado. Nos quedamos mirando por un momento que se sintió como una eternidad. ¿Sabía ella que yo sabía? ¿Podía ver en mis ojos la traición, el dolor, la confusión que sentía? Deberías subir, mamá. Hace frío aquí abajo y no quiero que te enfermes. La preocupación en su voz sonaba genuina, pero ahora yo cuestionaba todo lo que salía de su boca. ¿Cuándo había comenzado a mentirme? Cuando la hija que yo conocía se había convertido en esta extraña. Subí las escaleras sin decir nada más, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. En la cocina, ella fue directo al refrigerador y sacó una botella de agua, bebiéndola de un trago. Noté que sus manos temblaban ligeramente. —¿Estuviste buscando algo más? —preguntó casualmente, pero sus ojos estaban alerta, vigilantes. —¿Por qué lo preguntas? Tu habitación se ve diferente, como si alguien hubiera movido cosas. Sentí una punzada de alarma. Yo había sido cuidadosa, o al menos eso pensé. Estuve ordenando. Ya sabes cómo soy con mis cosas. Camila asintió lentamente, pero no parecía convencida. Se quedó allí, estudiándome, y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propia hija. No miedo de que me lastimara físicamente, sino algo más profundo y más perturbador. Miedo de que la persona frente a mí fuera alguien que yo nunca realmente conocí. —Voy a ducharme —dijo finalmente, dejando la botella vacía en el mostrador. —Hay sopa en la estufa si tienes hambre. La vi subir las escaleras y desaparecer en su habitación. Solo cuando escuché el agua de la ducha comenzar a correr, saqué mi teléfono y revisé las fotos que había tomado. Eran claras, perfectamente enfocadas. La evidencia estaba ahí, indiscutible. Pero ¿evidencia de qué exactamente? Esa era la pregunta que me atormentaba. Me senté en la mesa de la cocina, mi mente corriendo a través de posibilidades. Llamé a mi hermana Patricia. Contestó al tercer timbre. —Carmen, ¿qué pasa? Es tarde. —Patricia, necesito tu ayuda —susurré, asegurándome de que el agua todavía corría arriba. Algo está muy mal con Camila. Le conté todo. Los recibos, el dinero en el refrigerador del sótano, mi pasaporte escondido. Patricia escuchó en silencio, solo interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. —Dios mío, Carmen —dijo cuando terminé—, esto es serio, muy serio. ¿Pero qué significa? ¿Por qué necesitaría mi pasaporte? Patricia se quedó en silencio por un momento. ¿Conoces a alguien que trabaje en el aeropuerto o en migración? No. ¿Por qué? Porque si ella tiene tu pasaporte, podría estar planeando usarlo. Hay formas de alterar documentos, especialmente si conoces a las personas correctas. O tal vez lo necesita para algo más. Préstamos, contratos, quién sabe. Mi sangre se heló. ¿Estás diciendo que Camila podría estar usando mi identidad? No lo sé, pero necesitas averiguarlo. ¿Has revisado tu reporte de crédito últimamente? ¿Alguna cuenta bancaria nueva que no hayas abierto? No lo había hecho. Ni siquiera se me había ocurrido. Mañana iré al banco, prometí. No, Carmen. Ve ahora. Muchos bancos tienen servicios en línea. Revisa todo esta noche. Si hay algo extraño, necesitas actuar rápido. Colgamos después de que Patricia me hiciera prometer que la mantendría informada. Me senté frente a mi vieja computadora portátil, entrando a los sitios web de los bancos donde tenía cuentas. Mi cuenta de ahorros mostraba solo 3,200 pesos,
los restos de lo que había ahorrado antes de jubilarme. Mi cuenta de cheques tenía 450 pesos. Pero cuando revisé mi reporte de crédito, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 3 tarjetas de crédito que nunca había solicitado. Un préstamo personal por 85,000 pesos que nunca había pedido. Todo abierto en los últimos 6 meses. Todo con mi nombre, mi firma, mi información. El total de la deuda era de casi 200,000 pesos. Mi hija no solo había estado robando mi pensión. Había estado robando mi identidad completa, endeudándome hasta el cuello con créditos que probablemente nunca tenía intención de pagar. Las náuseas me golpearon con tanta fuerza que tuve que correr al baño. Vomité la poca cena que había comido, mis manos agarrando los lados del inodoro mientras las lágrimas corrían por mi rostro. 35 años trabajando como enfermera, cuidando enfermos, salvando vidas, sacrificando todo por mi hija. Y así era como me pagaba. Cuando finalmente pude levantarme, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada se veía vieja, cansada, traicionada. Pero en sus ojos también había algo nuevo. Determinación. El agua de la ducha todavía corría arriba. Camila siempre tomaba duchas largas, a veces de media hora. Eso me daba tiempo. Volví al sótano, esta vez con mi teléfono y una bolsa plástica grande. No iba a dejar que ella se llevara mi dinero. Era mi pensión, mi trabajo de décadas, mi vida. Con manos temblorosas pero decididas, abrí el refrigerador y comencé a sacar los fajos de billetes. Conté mientras los metía en la bolsa. 48,500 pesos en total. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Dejé mi pasaporte donde estaba, solo lo fotografié de nuevo para tener evidencia de donde Camila lo había escondido. Cuando terminé, llevé la bolsa a mi habitación y la escondí en el único lugar donde sabía que Camila nunca miraría. Dentro de la vieja caja de zapatos en lo alto de mi armario, donde guardaba las cartas de amor que su padre me había escrito hace más de 30 años, antes de que nos abandonara. Cartas que Camila nunca quiso leer, que le causaban dolor solo de ver. El agua finalmente se detuvo arriba. Escuché a Camila moviéndose en su habitación. Me metí rápidamente en la cama, fingiendo estar dormida, mi teléfono escondido debajo de la almohada. Los minutos pasaron como horas. Entonces escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Pasos bajando las escaleras. Pasos yendo hacia el sótano. Camila estaba revisando el refrigerador. Mantuve los ojos cerrados, mi respiración forzadamente regular, mientras escuchaba los sonidos que venían de abajo. La puerta del refrigerador abriéndose. Un silencio largo. Entonces un grito ahogado. No, no, no. Sus pasos subieron las escaleras corriendo. Mi puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo se encendió, iluminando mi habitación. «¡Mamá! ¡Despierta!». Fingí despertar confundida. Entrecerré los ojos ante la luz. «¿Camila? ¿Qué pasa?». «Entraste al refrigerador del sótano», exigió, su voz alta y desesperada. «¿Tomaste algo de ahí?». «¿Qué?». «No, solo bajé para ver si funcionaba como te dije». «¿Por qué? ¿Qué pasa?». Sus ojos me escanearon, buscando señales de engaño. «¿Segura? ¿No viste nada extraño ahí?». «Camila, son las 11 de la noche. ¿De qué estás hablando?». Ella se quedó parada en mi puerta, claramente luchando con algo. Sus manos se cerraban y abrían en puños. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Por un momento pensé que iba a decir la verdad, que iba a confesar todo. Pero entonces su expresión cambió, se cerró como una puerta cerrándose. «Nada. Perdón por despertarte. Pensé que... no importa». Empezó a cerrar mi puerta, pero entonces se detuvo. «Mamá, ¿dónde guardas tu pasaporte?». Mi corazón latió más fuerte, pero mantuve mi rostro neutral. «Creo que tú lo guardaste hace meses, ¿recuerdas? Cuando iba a visitar a la prima Lucía». «Ah, sí. Cierto». Pero había pánico en sus ojos. «¿No lo has necesitado desde entonces?». «No. ¿Por qué lo preguntas?». «Por nada. Solo me acordé. Buenas noches, mamá». Cerró la puerta, pero yo podía escucharla respirando del otro lado por un largo momento antes de finalmente alejarse.
No dormí esa noche. Me quedé despierta, escuchando cada sonido de la casa. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché a Camila salir. Su coche arrancó y se alejó en la noche. Inmediatamente me levanté y revisé su habitación. Su laptop estaba abierta en la cama, todavía encendida. La pantalla mostraba una página de búsqueda. ¿Cómo reportar pasaporte perdido urgente? Penalidad por usar pasaporte de otra persona. Vuelos baratos a Colombia esta semana. Colombia. Ella estaba planeando ir a Colombia. ¿Pero por qué? Y más importante, ¿iba sola o estaba planeando llevar a alguien más? Las búsquedas sobre el pasaporte me confundían hasta que vi un documento abierto en su escritorio digital. Era un contrato de matrimonio. En Colombia. Entre Camila y un hombre llamado Rodrigo Santana. El documento estaba fechado para 3 días a partir de ahora. Y la sección de finanzas mostraba que ella había declarado activos por 250,000 pesos, incluyendo cuentas a mi nombre que yo nunca había autorizado. Mi hija no solo me estaba robando. Estaba usando mi dinero, mi identidad, mi vida entera para financiar un matrimonio en otro país con un hombre del que yo nunca había oído hablar. Y entonces, mientras leía más del documento, encontré la parte que lo explicaba todo y que hizo que todo mi mundo se derrumbara aún más. Rodrigo Santana no estaba en Colombia. Estaba en Guadalajara, en prisión. Y Camila había estado enviándole dinero, mi dinero, durante los últimos 6 meses para pagar su fianza y los costos de su deportación. El matrimonio en Colombia era la única forma de traerlo de vuelta legalmente a México como esposo de ciudadana mexicana. Mi pensión completa había estado financiando el rescate de un criminal del que yo no sabía nada. Imprimí todo. Cada página del contrato matrimonial, cada captura de pantalla de las búsquedas de Camila, cada correo electrónico que encontré en su cuenta abierta. Mi impresora vieja hacía un ruido horrible en el silencio de la madrugada, pero no me importaba. Necesitaba evidencia física de lo que estaba viendo. Los correos electrónicos entre Camila y Rodrigo contaban una historia que me revolvía el estómago. El primer mensaje databa de hace 8 meses, justo antes de que Camila regresara a vivir conmigo. Mi amor, decía uno de los primeros correos de Rodrigo, escrito desde una dirección de correo del Centro de Readaptación Social de Puente Grande. Solo 3 meses más y estaré fuera. Tu plan es perfecto. Tu madre nunca sospechará nada hasta que ya estemos lejos. ¿Entonces esto había sido planeado desde el principio? El regreso de Camila a casa, su oferta de manejar mis finanzas, todo había sido una trampa elaborada para robarme y financiar la liberación de este hombre. Seguí leyendo, mi corazón rompiéndose con cada palabra. Rodrigo Santana, de 35 años, estaba cumpliendo condena por fraude financiero. Había estafado a varias personas mayores en un esquema piramidal, prometiéndoles grandes retornos en inversiones que nunca existieron. El total de sus víctimas superaba los 2 millones de pesos. Y ahora mi hija estaba enamorada de él. «Bebé, conseguí otros 12,000 hoy», escribía Camila en un correo de hace 2 semanas. La vieja ni siquiera se da cuenta de nada. Está tan confiada en mí que podría venderle la casa y no cuestionaría la firma. Ya casi tenemos suficiente para tu fianza y los vuelos. La vieja. Así es como se refería a mí. Como si yo fuera una extraña, un obstáculo, no la madre que la había criado sola, que había trabajado turnos dobles para pagarle sus clases de ballet, su universidad, sus sueños. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas de las palabras impresas, pero seguí leyendo. Necesitaba saber todo. Tengo miedo de que esté sospechando, escribía Camila hace 3 días, justo después de nuestra confrontación. Me preguntó sobre el dinero. Pero no puede comprobar nada. Para cuando se dé cuenta de todo, ya estaremos casados en Colombia y no podrá hacer nada legal contra nosotros. Ahí estaba. El plan completo. Casarse en Colombia, donde las leyes eran diferentes, donde mi denuncia tardaría meses o años en procesarse. Para entonces, habrían gastado todo mi dinero y probablemente habrían desaparecido. Pero había algo más en los correos, algo que me heló la sangre aún más si eso era posible. ¿Estás seguro de que la vieja no tiene otros ahorros escondidos?, preguntaba Rodrigo en un mensaje reciente. Trabajó 35 años. Tiene que haber más dinero en algún lado. Antes de irnos,
Necesitamos asegurarnos de sacar todo lo que podamos. La respuesta de Camila llegó 2 días después. Estoy trabajando en eso. Revisé toda su habitación, pero no encontré nada. Aunque me di cuenta de que tiene una caja de zapatos en su armario que nunca me ha dejado tocar. Dice que son cartas de mi padre. Tal vez esconda algo ahí. Mi mano voló instintivamente a mi boca. La caja donde había escondido los 48,500 pesos que recuperé del refrigerador. La caja que Camila nunca quiso mirar por el dolor que le causaban los recuerdos de su padre. Excepto que ahora, motivada por la codicia, estaba dispuesta a revisarla. Tenía que mover ese dinero. Ahora. Pero antes de que pudiera moverme, escuché el sonido de un coche entrando al estacionamiento. Camila había regresado. Rápidamente apagué su laptop, asegurándome de dejarla exactamente como la había encontrado, y corrí de vuelta a mi habitación con los papeles impresos escondidos bajo mi bata. Escuché la puerta principal abrirse. Los pasos de Camila en las escaleras, más lentos ahora, cansados. Pasó frente a mi puerta sin detenerse y entró a su habitación. Esperé 10 minutos, 15, hasta que escuché su respiración volverse profunda y regular. Solo entonces me atreví a moverme. Saqué la bolsa con el dinero de la caja de zapatos y busqué un nuevo escondite. Mis ojos recorrieron mi habitación. ¿Debajo del colchón? Demasiado obvio. ¿Dentro de la ropa en los cajones? Ella podría buscar ahí. Entonces lo vi. El viejo calentador de agua en el baño de mi habitación. Hacía años que no funcionaba, pero nunca lo había mandado a quitar. Era solo una caja metálica colgada en la pared que nadie miraba 2 veces. Con cuidado, desenrosqué la tapa frontal. El interior estaba vacío, polvoriento, perfecto. Metí la bolsa con el dinero adentro y volví a atornillar la tapa. Cualquiera que mirara pensaría que era solo un viejo aparato roto. Cuando volví a meterme en la cama, vi que faltaban solo 2 horas para el amanecer. No había forma de que pudiera dormir ahora. Mi mente corría, planeando, pensando en qué hacer. Tenía evidencia de fraude, robo de identidad, conspiración. Podía ir a la policía ahora mismo. Pero algo me detenía. Tal vez la parte de mí que todavía recordaba a Camila como mi bebé, mi niña pequeña que solía abrazarme y decirme que era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para verlo? A las 6 de la mañana, me levanté y preparé café. Actuaría normal. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mis próximos pasos cuidadosamente. Camila bajó a las 7, luciendo exhausta. Tenía ojeras profundas y su piel se veía pálida. Por un momento, sentí una punzada de preocupación maternal antes de recordar lo que había descubierto. «No dormiste bien», comenté, sirviendo café para ambas. «Tuve pesadillas», murmuró ella, aceptando la taza con manos que temblaban ligeramente. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo». Mi corazón se aceleró. ¿Iba a confesar? ¿Iba a decir la verdad finalmente? «¿Qué pasa, hija?» Ella tomó un largo sorbo de café, sus ojos evitando los míos. «Necesito pedirte un favor grande». «Dime». «Necesito que me prestes dinero. Mucho dinero». La audacia de la petición me dejó sin palabras por un momento. Ya me había robado casi todo y ahora quería que le prestara más. «¿Cuánto?», pregunté, manteniendo mi voz calmada. 100.000 pesos. ¿100.000 pesos? Repetí incrédula. Camila, sabes que no tengo esa cantidad. Pero podrías conseguirla. Podrías pedir un préstamo contra la casa. El banco te lo daría fácilmente. Ah, así que ahora querían mi casa también. No solo mi pensión, mi identidad, mis ahorros. Querían dejarme sin nada. ¿Para qué necesitas esa cantidad?, pregunté, curiosa por ver qué mentira inventaría. Camila dudó, su cerebro claramente trabajando para crear una historia convincente. Es para un negocio. Una amiga y yo queremos abrir un restaurante. Es una oportunidad increíble, mamá. Podría cambiar mi vida. ¿Un restaurante?, dije lentamente. ¿Y esta amiga tiene nombre? Victoria. No la conoces. Más mentiras sobre mentiras. Me pregunté si Camila incluso recordaba que era verdad y que era ficción en este punto.
Necesito pensarlo, dije finalmente. Es mucho dinero. La frustración cruzó su rostro. No tenemos mucho tiempo. La oportunidad no va a durar para siempre. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 días. Máximo. 2 días. Exactamente el tiempo que le quedaba antes de su supuesto vuelo a Colombia. Todo encajaba perfectamente. Lo pensaré, prometí, aunque ambas sabíamos que nunca le daría ese dinero. Camila se terminó su café en silencio, su mirada perdida en algún punto distante. Cuando finalmente se levantó para irse al trabajo, me dio un abrazo rápido. Por un segundo, olí su champú, el mismo que había usado desde que era adolescente, y sentí una oleada de nostalgia por la hija que solía conocer. «Te quiero, mamá», murmuró contra mi hombro. «Yo también te quiero», respondí automáticamente, aunque las palabras se sentían huecas en mi boca. Cuando se fue, me senté en la mesa de la cocina con mi segunda taza de café y los papeles que había impreso. Era hora de tomar una decisión. Podía ir a la policía ahora, denunciar todo. Camila probablemente iría a prisión. Su vida se arruinaría. O podía confrontarla, darle una oportunidad de explicar, de redimirse. ¿Pero merecía esa oportunidad? Después de todo lo que había hecho, después de llamarme la vieja en sus correos, después de planear dejarme sin un solo peso, ¿merecía mi misericordia? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia. ¿Descubriste algo?, preguntó sin preámbulos. Más de lo que imaginé, respondí, y le conté todo. El Rodrigo en prisión, el plan de matrimonio en Colombia, los 200,000 pesos en deudas a mi nombre, todo. Patricia guardó silencio por un largo momento cuando terminé. Carmen, tienes que ir a la policía. Hoy. Lo sé, suspiré. Pero es mi hija, Patty. Si la denuncio, su vida se acabó. Nunca conseguirá un trabajo decente con antecedentes penales. ¿Y qué hay de tu vida?, exigió Patricia, su voz subiendo. Te dejó sin nada. Te endeudó hasta el cuello. Planeaba robarte tu casa. ¿En qué momento su bienestar se vuelve más importante que el tuyo? Tenía razón. Lógicamente, sabía que tenía razón. Pero el corazón y la lógica raramente están de acuerdo. Dame un día más, pedí. Solo uno. Quiero intentar hablar con ella una vez más. Carmen. Un día, Patty. Te prometo que si no funciona, iré a la policía mañana. Ella suspiró pesadamente. Está bien, pero llámame esta noche. Si no tengo noticias tuyas para las 8, voy para allá. Colgamos y me quedé mirando mi teléfono. Un día. Le daría a Camila un día para decir la verdad, para mostrar aunque sea un mínimo de remordimiento. Pero primero, necesitaba saber más sobre Rodrigo Santana. Llamé a una vieja amiga, Mercedes, que trabajaba en servicios sociales y tenía acceso a registros públicos. Le pedí que me buscara todo lo que pudiera encontrar sobre Rodrigo. ¿Estás en problemas, Carmen?, preguntó preocupada. Posiblemente, pero prefiero saberlo seguro. Mercedes prometió llamarme de vuelta en unas horas. Mientras tanto, decidí hacer algo que debí haber hecho hace meses. Revisé cada rincón de la casa, buscando cualquier otra cosa que Camila pudiera haber escondido. En el fondo de su armario, detrás de cajas de zapatos y ropa vieja, encontré una maleta. Cuando la abrí, encontré ropa nueva, artículos de tocador, pasajes impresos a Bogotá con fecha de 3 días a partir de ahora. 2 pasajes. Uno a nombre de Camila García Mendoza. El otro a nombre de Carmen Elena Mendoza Ruiz. Mi nombre. Ella había comprado un pasaje a mi nombre. Pero yo no iba a Colombia. Lo que significaba que alguien más iba a viajar usando mi identidad. Las piezas finalmente encajaron en mi mente de la manera más terrorífica posible. Rodrigo iba a viajar como yo. Con mi pasaporte, probablemente alterado con su foto. Por eso Camila lo había escondido, para tener tiempo de falsificarlo. Estaban planeando sacarlo del país ilegalmente usando mi identidad. Y si algo salía mal, yo sería la responsable de ayudar a un criminal a huir. El teléfono sonó, haciéndome sobresaltar. Era Mercedes. Carmen, siéntate, dijo su voz seria. Lo que encontré sobre Rodrigo Santana es peor de lo que pensabas. Dime.
Pedí, aunque parte de mí no quería saber. No es su primera condena. Tiene antecedentes desde hace 10 años. Fraude, robo, extorsión. Y Carmen, hay algo más. 3 de sus víctimas anteriores eran mujeres mayores que él conoció a través de sus hijas o novias. Las seducía, ganaba su confianza, y luego las dejaba sin nada. Mi estómago se retorció. Estás diciendo que esto es un patrón. Un patrón bien establecido. Y en 2 de los casos, las hijas estaban involucradas. Él las manipulaba, les hacía creer que estaban enamoradas, y juntos saqueaban a las madres. Las hijas también fueron a prisión. Una sí. La otra desapareció antes del juicio. Nunca la encontraron. El mundo se inclinó a mi alrededor. Mi Camila, mi niña, estaba involucrada con un depredador serial que había destruido familias enteras. Cuánto de lo que sentía por él era real y cuánto era manipulación. Hay más, continuó Mercedes, su voz bajando. Rodrigo fue liberado hace 2 semanas. ¿Qué? El teléfono casi se me cae de las manos. Pero Camila dijo. Lo que sea que te haya dicho, era mentira. Su fianza fue pagada hace 2 semanas por una cuenta a tu nombre. Carmen, él ya está libre. ¿Libre? Repetí, mi voz apenas un susurro. Hace 2 semanas. Sí. Y Carmen, hay más. Según los registros, firmó su libertad en tu domicilio. Tu casa está registrada como su dirección de residencia condicional. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Me agarré del borde de la mesa de la cocina para no caerme. ¿Estás diciendo que un criminal está viviendo en mi casa y yo ni siquiera lo sabía? No lo sé con certeza, pero es posible. O al menos tiene derecho legal a estar ahí basado en los papeles que se presentaron. Carmen, ¿has notado algo extraño? ¿Comida desapareciendo? Sonidos en la noche. Mi mente voló de regreso a las últimas 2 semanas. La despensa que se vaciaba más rápido de lo normal. El sonido de pasos que pensé que era Camila yendo al baño por la noche. La puerta del sótano que siempre amanecía cerrada con llave cuando yo juraba haberla dejado abierta. Dios mío, murmuré. Ha estado aquí todo el tiempo. Tienes que salir de esa casa ahora, urgió Mercedes. Ve a un hotel, a casa de Patricia, a cualquier lado, y llama a la policía. No puedo, dije, aunque cada fibra de mi ser quería correr. Si me voy, van a saber que descubrí algo. Podrían desaparecer con todo lo que queda. Carmen, tu seguridad es más importante que el dinero. No es solo el dinero, insistí, mi voz volviéndose más firme. Es mi hija. Todavía hay una parte de mí que cree que puedo salvarla de esto, que puedo hacerla entrar en razón antes de que arruine completamente su vida. Mercedes suspiró pesadamente. Siempre fuiste demasiado buena para tu propio bien. Prométeme que tendrás cuidado. Y mantén tu teléfono contigo en todo momento. Prometí que lo haría y colgamos. Me quedé sentada en la cocina, mi café ahora frío, tratando de procesar todo. Rodrigo estaba libre y probablemente escondido en mi propia casa. La pregunta era, ¿dónde? La respuesta vino a mí con claridad repentina. El sótano. Por eso Camila había puesto un candado nuevo en la puerta hace 2 semanas, diciendo que era por seguridad. Por eso nunca quería que yo bajara allí. Por eso el refrigerador tenía comida fresca cuando yo pensé que había estado apagado durante meses. Mi esposo estaba viviendo en mi sótano. No, me corregí. No mi esposo. Un criminal. Un estafador que había manipulado a mi hija para que me robara. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. Camila estaba en el trabajo y no regresaría hasta las 6. Si Rodrigo estaba en el sótano, probablemente estaría durmiendo o al menos descuidado. Era ahora o nunca. Con manos temblorosas, busqué en el cajón de la cocina hasta encontrar la llave maestra que abría todas las cerraduras de la casa, incluyendo candados. La había comprado años atrás cuando Camila era adolescente y tenía la costumbre de cerrar su habitación con llave. Me acerqué a la puerta del sótano. El candado brillante colgaba de la manija, nuevo y amenazante. Inserté la llave maestra. Giré suavemente. El candado se abrió con un clic que sonó ensordecedor en el silencio de la casa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría escucharse en todo el vecindario.
Abrí la puerta centímetro a centímetro, conteniendo la respiración. La escalera descendía hacia la oscuridad, pero había una luz tenue al fondo. ¿Y voces? No, una voz. Alguien estaba hablando por teléfono. Te digo que está bajo control, decía una voz masculina, profunda y áspera. La vieja no sospecha nada. Camila la tiene comiendo de su mano. Otra vez. Otra persona llamándome la vieja como si yo fuera solo un obstáculo, un medio para un fin. 2 días más, continuó la voz. Solo necesitamos 2 días más y estaremos en Colombia con suficiente dinero para empezar de nuevo. Esta vez lo haremos bien. Nada de cuentas bancarias que puedan rastrear. Todo en efectivo. Hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. ¿La mamá? No es problema. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, ya habremos desaparecido. Y de todas formas, ¿qué va a hacer? No tiene pruebas de nada. Camila fue muy cuidadosa. Mi sangre hervía. ¿No tenía pruebas? Tenía fotos, correos impresos, registros bancarios, todo. Pero algo en su confianza me inquietaba. ¿Realmente pensaba que yo era tan tonta? Mira, tengo que colgar. Necesito dormir un poco antes de que la vieja empiece a hacer ruido arriba. Ayer casi me descubre cuando bajó a revisar el refrigerador. Escuché pasos acercándose a las escaleras. No había tiempo para cerrar la puerta sin hacer ruido. Rápidamente retrocedí hacia la cocina, dejando el candado abierto pero colgando como si todavía estuviera cerrado. Me metí en el baño justo cuando escuché la puerta del sótano abrirse ligeramente. Contuve la respiración. Pasos en las escaleras. Luego la puerta se cerró nuevamente y escuché el candado chasquear al cerrarse. Esperé 5 minutos completos antes de salir del baño. El sótano estaba cerrado nuevamente, Rodrigo de vuelta en su escondite. Pero ahora yo sabía con certeza que estaba ahí. Necesitaba un plan. No podía simplemente llamar a la policía, no sin evidencia visual de que él estaba en mi casa. Su palabra contra la mía no sería suficiente, especialmente con todos los documentos falsos que habían creado haciendo parecer que yo había autorizado su estadía aquí. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Camila. ¿Ya pensaste en lo del préstamo? Necesito una respuesta hoy. La presión aumentaba. Querían exprimir hasta el último peso de mí antes de desaparecer. Pero yo tenía una ventaja ahora. Ellos no sabían que yo sabía. Respondí. Voy al banco esta tarde para ver qué puedo hacer. Hablamos en la cena. Su respuesta llegó inmediatamente. Gracias, mamá. Te amo. 3 palabras que solían hacerme derretir de felicidad. Ahora solo me causaban náusea. Llamé a Patricia nuevamente y le conté todo lo que había descubierto. Estás en peligro, dijo ella sin rodeos. Este tipo tiene antecedentes violentos, Carmen. No es solo un estafador. ¿Violentos? Mi voz subió una octava. Mercedes no mencionó eso. Porque probablemente solo revisó los cargos por fraude. Pero si buscas más profundo, encontrarás que una de sus víctimas terminó en el hospital. Él alegó que fue un accidente, que ella se cayó, pero los médicos no estuvieron tan seguros. El miedo se convirtió en terror puro. No solo estaba viviendo con un estafador. Estaba viviendo con alguien potencialmente peligroso. Voy para allá, declaró Patricia. Me subo al primer vuelo que encuentre. No, dije rápidamente. Si llegas y ellos se dan cuenta de que algo anda mal, podrían hacer algo drástico. Necesito terminar esto a mi manera. ¿Qué manera? Carmen, no eres detective. No eres policía. Eres una enfermera jubilada que está en una situación peligrosa. Exactamente. Soy una enfermera. Y he visto cosas peores que un estafador de poca monta. Además, tengo un plan. No tenía un plan. Pero estaba empezando a formarse uno en mi mente. Uno arriesgado, posiblemente estúpido, pero que podría funcionar. ¿Qué plan? Exigió Patricia, suspicaz. Todavía lo estoy pensando. Te llamo después. Colgué antes de que pudiera protestar. Sabía que estaba siendo imprudente, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la Carmen asustada y traicionada de hace unos días. Era alguien que había sido empujada demasiado lejos y finalmente estaba lista para luchar. Pasé la tarde preparándome. Primero,
Moví el dinero del calentador a un lugar aún más seguro, la casa de mi vecina Rosa, una mujer de 75 años que había sido mi amiga durante décadas. Le expliqué que era por seguridad, que había tenido problemas con posibles robos. Ella no hizo preguntas, solo guardó la bolsa en su caja fuerte. Luego, hice algo que me costó física y emocionalmente. Llamé a un cerrajero y le pedí que viniera mañana a primera hora para cambiar todas las cerraduras de la casa. Cuando Camila y Rodrigo se fueran, no podrían volver a entrar. Finalmente, contacté a un abogado especializado en fraude de identidad. Le envié todas las fotos, documentos y evidencias que había recopilado. Él me aseguró que tenía un caso sólido, pero me advirtió que si Camila era declarada culpable, enfrentaría tiempo en prisión. ¿Está segura de que quiere proceder?, preguntó. Es su hija. Lo sé, respondí, las lágrimas finalmente derramándose. Pero a veces amar a alguien significa dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Cuando Camila llegó a casa a las 6, me encontró en la cocina preparando la cena. Había hecho su plato favorito, enchiladas verdes con pollo, las mismas que había hecho en todos sus cumpleaños desde que era niña. Huele delicioso, dijo, besando mi mejilla. La actuación era perfecta. Si yo no supiera la verdad, nunca habría sospechado nada. Pensé que merecías una cena especial, respondí, forzando una sonrisa. Después de todo, no todos los días tu hija te pide ayuda con un negocio. Sus ojos se iluminaron con algo que podría haber sido esperanza o codicia. Era difícil distinguir en este punto. Entonces vas a ayudarme. Hablemos durante la cena, dije, sirviendo los platos. Comimos en un silencio tenso. Yo observaba cada movimiento suyo, cada expresión, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Dónde había perdido a mi hija? ¿O nunca la había tenido realmente? Entonces, dijo finalmente, dejando su tenedor. ¿Qué decidiste? Fui al banco hoy, mentí. Pueden darme un préstamo contra la casa. Pero hay un problema. Su rostro se tensó. ¿Qué problema? Necesitan que firmes como CEO solicitante. Ya que el dinero es para tu negocio, quieren asegurarse de que también tienes responsabilidad en el préstamo. Vi el pánico cruzar su rostro por un segundo antes de que lo controlara. No puedo hacer eso. Mi crédito está complicado en este momento. ¿Complicado?, pregunté inocentemente. ¿Por qué? Solo algunos errores del pasado. Nada serio, pero afectaría nuestra capacidad de obtener el préstamo. Ya veo, dije lentamente. Bueno, entonces hay otra opción. Puedo vender la casa. ¿Vender la casa?, repitió, sus ojos ensanchándose. Sí. El banco dice que vale mucho. Con el mercado inmobiliario como está, podríamos obtener fácilmente 1,5 millones de pesos. Suficiente para tu negocio y para que yo compre un pequeño departamento. Vi las ruedas girando en su cabeza. Una casa vendida significaba dinero líquido. Mucho más de lo que habían planeado conseguir. ¿Estás segura, mamá?, preguntó, aunque había codicia en sus ojos. Esta casa tiene tantos recuerdos. Los recuerdos están aquí, dije, tocando mi corazón. No en las paredes. Además, tal vez es hora de un nuevo comienzo para ambas. ¿Cuánto tardaría la venta? El agente de bienes raíces dijo que podría tener compradores en una semana, pero el proceso completo tomaría al menos un mes. La decepción cruzó su rostro. Un mes era demasiado tiempo. Sus pasajes eran en 2 días. Eso es mucho tiempo, murmuró. No hay forma de hacerlo más rápido. No legalmente, respondí, observándola cuidadosamente. ¿Por qué? Tu negocio no puede esperar un mes. Es que la oportunidad podría perderse. Bueno, si es una buena oportunidad, seguirá estando ahí en un mes, ¿no crees? Camila se levantó abruptamente. Necesito hacer una llamada, dijo, saliendo rápidamente de la cocina. La escuché subir las escaleras y cerrar la puerta de su habitación. Unos momentos después, oí su voz hablando rápido y bajo. Probablemente llamando a Rodrigo, diciéndole sobre el cambio de planes. Me quedé sentada en la mesa, mi plato de enchiladas a medio comer. El juego había comenzado. Y esta vez, yo tenía las cartas ganadoras.
Lo que no sabía era que Rodrigo ya no estaba en el sótano. Mientras yo hablaba con Camila, él había salido silenciosamente por la puerta trasera. Y ahora estaba parado detrás de mí. «Hola, Carmen», dijo su voz áspera. «Creo que es hora de que nos conozcamos formalmente». Me quedé congelada en mi silla. Cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras procesaba la voz detrás de mí. Lentamente, muy lentamente, giré mi cabeza. El hombre parado en mi cocina era más joven de lo que había imaginado, probablemente 30 y pocos años. Alto, de complexión atlética, con cabello oscuro peinado hacia atrás y una sonrisa que probablemente había encantado a docenas de mujeres antes que a Camila. Vestía jeans y una camisa negra, y sus ojos, oscuros como el carbón, me evaluaban con la frialdad de un depredador midiendo a su presa. «No te asustes», dijo, levantando las manos en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que solo me hizo sentir más amenazada. «Solo quiero hablar». «¿Quién eres?», pregunté, aunque obviamente sabía la respuesta. Necesitaba ganar tiempo, pensar. «Me llamo Rodrigo. Soy el novio de Camila». Se movió alrededor de la mesa con una gracia que sugería confianza absoluta. Sacó una silla y se sentó frente a mí, tomando un pedazo de enchilada de mi plato y mordiéndolo. Delicioso. Camila tenía razón, cocinas muy bien. El gesto casual, la forma en que actuaba como si fuera bienvenido en mi hogar, encendió algo dentro de mí. El miedo comenzó a transformarse en rabia. «Sal de mi casa», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Carmen, Carmen», suspiró, negando con la cabeza. «No seas así. Somos familia ahora, ¿no? O al menos lo seremos pronto». Se inclinó hacia adelante, sus codos en mi mesa. «Verás, Camila me contó sobre tu pequeña charla. Lo del préstamo, la venta de la casa. Muy inteligente, debo admitir. Pero también muy transparente». «No sé de qué hablas». «Claro que sabes». Su sonrisa se ensanchó. «Sabes todo, ¿verdad? El dinero en el refrigerador que ya no está ahí. Los documentos en la laptop de Camila. Mis antecedentes. Todo». Mi corazón latía violentamente, pero mantuve mi rostro lo más neutral posible. «Estás delirando». «No mientas, Carmen. No se te da bien». Se recostó en la silla, estudiándome. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Arriba, escuché la puerta de la habitación de Camila abrirse. Sus pasos bajando las escaleras. Y entonces se detuvo en seco al ver la escena en la cocina. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?» Su voz era aguda, casi histérica. «Se suponía que te quedarías escondido hasta que tu mamá firmara los papeles del préstamo, ¿verdad?», completé, mirándola. «O hasta que vendiera la casa y pudieran irse con el dinero». Camila palideció. Sus ojos volaron entre Rodrigo y yo, como un animal atrapado buscando una salida. «Mamá, yo puedo explicar». «¿Explicar qué? Exactamente». Me levanté de la mesa, mi voz subiendo. «¿Explicar cómo robaste mi pensión durante 6 meses? ¿Cómo abriste cuentas de crédito a mi nombre? ¿Cómo escondiste a un criminal en mi sótano? ¿Qué parte de eso necesitas explicar, Camila?» Ella comenzó a llorar, lágrimas cayendo por sus mejillas. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Pero estoy enamorada. Y cuando estás enamorada, haces cosas locas». «Robar a tu propia madre no es amor loco», escupí. «Es traición pura». Rodrigo se puso de pie, colocándose entre nosotras. «Ok, suficiente drama familiar. Vamos a hacer esto simple. Carmen, tú vas a ir al banco mañana. Vas a sacar todo el dinero que puedas contra esta casa. Y nos lo vas a dar». «¿O qué?», desafié, aunque mi corazón latía con miedo. «Oh», dijo suavemente, sacando un teléfono de su bolsillo, «voy a enviar estos documentos a la policía. Documentos que muestran que tú me ayudaste a salir de prisión. Que tú firmaste como mi garante. Que tú pagaste mi fianza con dinero que obtuviste ilegalmente a través de fraude bancario». «Yo no hice nada de eso. Camila falsificó mi firma». «Ah, pero ¿cómo lo pruebas? Los expertos en caligrafía dirán que es tu firma. Está tu identificación en todos los documentos.
Tu información bancaria. Y aquí está la belleza del asunto, sonrió cruelmente. Incluso si eventualmente pruebas que fue fraude, el proceso tomará años. Años durante los cuales tu reputación será destruida. Años en los que gastarás cada peso que te queda en abogados. ¿Realmente quieres eso? Era un farol, tenía que serlo. Pero la duda comenzó a filtrarse en mi mente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente había creado una red tan compleja que yo terminara siendo la culpable? Rodrigo, por favor, suplicó Camila. No tiene que ser así. Podemos. ¿Podemos qué? Le interrumpió él, girándose hacia ella con una dureza que no había mostrado hasta ahora. Podemos esperar pacientemente mientras tu mamá decide si quiere ayudarnos o no. Ya perdimos demasiado tiempo, Camila. Los pasajes son en 2 días. O conseguimos el dinero ahora o nos vamos sin él. Pero sin dinero suficiente no podremos empezar de nuevo en Colombia, protestó ella. Entonces tu mamá tiene una decisión que tomar, ¿no es así? El silencio cayó sobre la cocina. 3 personas en un punto muerto, cada una calculando su próximo movimiento. Fue entonces cuando escuché el sonido más hermoso del mundo. Sirenas. Los ojos de Rodrigo se ensancharon. ¿Qué hiciste? Exigió, agarrándome del brazo con fuerza suficiente para lastimar. Yo no hice nada, respondí, aunque mi corazón cantaba con esperanza. Las sirenas se acercaban más. Luces rojas y azules comenzaron a bailar a través de las ventanas de la cocina. Rodrigo me soltó y corrió hacia la ventana, mirando afuera. Hay 4 patrullas, murmuró, su rostro descompuesto por el pánico. Mamá. La voz de Camila era pequeña, asustada. ¿Tú llamaste a la policía? No, respondí honestamente. Pero alguien lo hizo. Golpes fuertes en la puerta principal. Policía. Abran la puerta. Rodrigo me miró, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Si yo caigo, tú caes conmigo, amenazó. Los documentos ya están en camino a las autoridades. Esto no termina aquí. Corrió hacia la puerta trasera, pero 2 oficiales ya estaban ahí, bloqueando su salida. No tenía a dónde ir. Fui a abrir la puerta principal. 5 policías entraron rápidamente, con armas desenfundadas. —¿Carmen Mendoza? —preguntó el oficial al mando. —Sí. Recibimos una llamada anónima sobre un fugitivo escondido en esta dirección. —Rodrigo Santana, ¿está aquí? —Está en la cocina —respondí, señalando. Los oficiales entraron, rodeando a Rodrigo. Rodrigo Santana está bajo arresto por violación de los términos de su libertad condicional y por extorsión. Mientras lo esposaban, Rodrigo me miró con odio puro. Esto no termina aquí, repitió. Entonces uno de los oficiales se acercó a Camila. Camila García Mendoza también está bajo arresto por fraude de identidad, robo y complicidad en actividad criminal. No, gritó Camila, retrocediendo. Mamá, haz algo. Diles que es un error. Pero no hice nada. Me quedé parada mientras esposaban a mi hija, mientras leían sus derechos, mientras la llevaban hacia la puerta. Mamá, lloraba ella. Por favor. Te amo. Lo siento. Por favor, no dejes que me lleven. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Ver a mi hija, mi bebé, siendo arrestada, era el dolor más profundo que había experimentado. Pero sabía que era necesario. Era la única forma de salvarla de sí misma. Lo siento, hija, susurré, aunque ella ya no podía escucharme. Pero a veces el amor verdadero significa dejar que enfrentes las consecuencias. Después de que se los llevaran, el oficial al mando se quedó para hacerme algunas preguntas. ¿Fue usted quien hizo la llamada? Preguntó. No, respondí honestamente. Pero tengo una idea de quién fue. Como si lo hubiera invocado, mi teléfono sonó. Era Patricia. ¿Estás bien? Preguntó inmediatamente. ¿Fuiste tú? Pregunté. ¿Llamaste a la policía? Por supuesto que fui yo. ¿Pensabas que iba a dejar que manejaras esto sola? Contacté a un amigo en la policía de Guadalajara, le conté sobre Rodrigo, sobre su libertad condicional que estaba violando al vivir en una dirección no registrada. Lo demás fue fácil. Las lágrimas comenzaron a fluir por mis mejillas. Gracias,
susurré. Para eso están las hermanas, respondió ella suavemente. Ahora, ¿estás realmente bien? ¿Te lastimó? Estoy bien. Asustada, triste, traicionada. Pero bien. Hablamos un poco más antes de colgar. El oficial terminó su informe y me dio una tarjeta con información sobre cómo obtener una orden de restricción y cómo proceder con las denuncias de fraude. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi casa. Por primera vez en semanas, realmente sola. El silencio era ensordecedor. Caminé por cada habitación, viendo mi hogar con nuevos ojos. La sala donde Camila había dado sus primeros pasos. La cocina donde le había enseñado a hornear su primer pastel. Su habitación, llena de recuerdos de una niñez que ahora parecía pertenecer a otra persona. En su escritorio encontré una carta. Una carta dirigida a mí, fechada hace 3 meses, nunca enviada. Querida mamá, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque algo salió terriblemente mal. Quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Cuando conocí a Rodrigo, pensé que finalmente había encontrado a alguien que me entendía, que me valoraba. Me hizo sentir especial de una forma que nunca había sentido. Al principio, solo iba a ser un pequeño préstamo. Solo un poco de dinero para ayudarlo con sus problemas legales. Me prometió que me lo devolvería con intereses. Pero luego una cosa llevó a otra, y de repente estaba tan profundo que no podía salir. Sé que lo que estoy haciendo está mal. Sé que te estoy traicionando de la peor forma posible. Pero estoy asustada, mamá. Asustada de que si no hago lo que Rodrigo dice, me dejará. Y no puedo soportar la idea de estar sola otra vez. Tal vez soy débil. Tal vez soy una mala persona. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. Y algún día, de alguna forma, voy a compensarte por todo. La carta terminaba ahí, sin firma. Probablemente porque Camila nunca tuvo el valor de terminarla o enviarla. Me senté en su cama, sosteniendo la carta, y lloré. Lloré por la hija que había perdido, por la relación que nunca tendríamos, por los años desperdiciados en una mentira. Pero también lloré de alivio. Porque ahora, finalmente, podía comenzar a sanar. Ahora podía empezar a reconstruir mi vida, no como la madre de Camila o la víctima de Rodrigo, sino como Carmen. Solo Carmen. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado. Recibí notificación de la policía. El caso está avanzando rápidamente. Con los arrestos de hoy y la evidencia que tienes, deberías poder recuperar la mayoría de tu dinero y limpiar tu crédito en unos meses. Bien hecho, Carmen. Meses. No años. Solo meses para deshacer el daño de 6 meses de traición. Me levanté de la cama de Camila y caminé hacia mi propia habitación. Mañana comenzaría el proceso de reparar mi vida. Pero esta noche necesitaba descansar. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban, indiferentes al drama humano que se desarrollaba debajo de ellas. Me pregunté dónde estaba Camila en ese momento. ¿En una celda? ¿Llorando? ¿Arrepentida? Parte de mí quería correr a la estación de policía, pagar su fianza, traerla a casa. Pero sabía que no podía. No esta vez. Esta vez tenía que ser fuerte. Por mí. Y, extrañamente, por ella también. Porque a veces la única forma de salvar a alguien es dejándolo caer. Y esperando que, cuando finalmente toquen fondo, encuentren la fuerza para levantarse solos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y cuando desperté a la mañana siguiente, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Los siguientes días pasaron en un borrón de procedimientos legales, declaraciones policiales y reuniones con abogados. Mi casa, que una vez había sido mi refugio, ahora se sentía extrañamente vacía sin la presencia de Camila, aunque esa presencia había sido una mentira. El 4º día después del arresto, recibí una llamada de la fiscalía. La fiscal asignada al caso, una mujer de mediana edad llamada licenciada Verónica Torres, quería reunirse conmigo. Señora Mendoza, dijo cuando nos sentamos en su oficina llena de archivos y expedientes. Su caso es uno de los más completos que he visto en términos de documentación. Las fotografías, los correos electrónicos, los registros bancarios, todo está perfectamente organizado. Fui enfermera durante 35 años, respondí.
Los detalles siempre fueron importantes. Ella sonrió ligeramente. Esos detalles van a hacer que este caso sea relativamente simple. Pero hay algo que necesito preguntarle. Su hija está solicitando un trato con la fiscalía. Dice que está dispuesta a testificar contra Rodrigo Santana a cambio de una sentencia reducida. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de sentencia? Probablemente libertad condicional y servicio comunitario, sin tiempo en prisión real. Pero solo si usted está de acuerdo. Como la víctima principal, su opinión tiene peso. Me quedé en silencio, procesando la información. Parte de mí quería decir que sí inmediatamente, salvar a mi hija de la prisión. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada tan profundamente, dudaba. ¿Puedo pensarlo? Pregunté finalmente. Por supuesto. Tiene una semana para decidir. Pero, señora Mendoza, hay algo más que debe saber. Durante los interrogatorios, su hija reveló información sobre otras víctimas de Rodrigo. Mujeres mayores que fueron estafadas de manera similar. Su testimonio podría ayudar a hacer justicia para ellas también. Eso cambió algo en mí. No se trataba solo de mí y Camila. Había otras víctimas, otras familias destrozadas. ¿Puedo hablar con ella? Pregunté. Antes de decidir. La licenciada Torres asintió. Puedo arreglar una visita. Pero le advierto, puede ser emocionalmente difícil. Todo esto ha sido emocionalmente difícil, respondí con una risa amarga. Una conversación más no hará mucha diferencia. 2 días después, me encontré sentada en una sala de visitas en el centro de reclusión preventiva. Las paredes eran de un verde institucional deprimente, y el olor a desinfectante y desesperación impregnaba el aire. Cuando trajeron a Camila, casi no la reconocí. En solo una semana, había perdido peso. Su cabello, generalmente impecable, estaba sin lavar y amarrado en una coleta descuidada. Llevaba un uniforme naranja que le quedaba demasiado grande. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban vacíos, apagados, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de ella. Nos sentamos en lados opuestos de una mesa de metal, un guardia parado discretamente en la esquina. «Hola, mamá», dijo Camila, su voz apenas un susurro. «Hola, hija». El silencio se extendió entre nosotras, pesado con todo lo no dicho. Finalmente, Camila habló. «Supongo que me odias». «No te odio», respondí honestamente. «Estoy furiosa contigo. Herida. Traicionada. Pero no te odio. Eres mi hija. Y a pesar de todo, eso no cambia». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo arruiné todo, ¿verdad?» «Todo». «Sí», concordé. «Lo hiciste». Rodrigo me dijo que serías comprensiva, que las madres siempre perdonan, que podríamos convencerte de que nos dieras más dinero antes de irnos. Su voz se quebró. Yo realmente creí que nos amábamos. ¿Cómo pude ser tan estúpida? El amor nos hace estúpidos a veces, dije suavemente. Pero Camila, lo que tenías con él no era amor. Era manipulación. Lo sé ahora. Aquí adentro, sin él susurrándome al oído, puedo verlo claramente. Pero afuera él hacía que todo pareciera posible. Decía que merecíamos una vida mejor. Que tú nunca nos entenderías porque eras de otra generación. Que tu dinero era nuestro derecho. Y tú le creíste. Quería creerle. Quería creer que había una forma fácil de tener la vida que siempre soñé. Una casa bonita, viajes, ropa cara. Todas las cosas que nunca tuvimos cuando era niña. Sus palabras me dolieron. Entonces todo esto fue porque pensabas que no te di suficiente cuando eras niña. No, mamá, no. Se inclinó hacia adelante, sus manos esposadas golpeando contra la mesa. No fue tu culpa. Tú hiciste todo lo que pudiste. Más de lo que nadie podría esperar. Yo fui la codiciosa. Yo fui la que quería más, siempre más. ¿Cuándo empezó, Camila? ¿Cuándo comenzó esta transformación? Ella suspiró, limpiándose las lágrimas con las manos esposadas. ¿Recuerdas cuando rompí con Gabriel hace un año? Gabriel había sido su novio anterior, un tipo decente que trabajaba como maestro. Yo había pensado que se casarían.
Sí, dijiste que simplemente no funcionó. Mentí. Rompí con él porque conocí a Rodrigo en un bar. Él era todo lo que Gabriel no era. Emocionante, peligroso, atento. Me hacía sentir viva. No sabía entonces sobre sus antecedentes, sobre su patrón con otras mujeres. ¿Cuándo te pidió que me robaras? No fue tan directo al principio. Comenzó con pequeñas cosas. Tu mamá podría prestarnos dinero para la cena. Luego, ¿crees que tu mamá nos ayudaría con el depósito de un departamento? Cada petición era un poco más grande. Y yo siempre decía que sí porque no quería perderlo. Incluso cuando te pidió que falsificaras mi firma. Especialmente entonces. Para ese momento, ya estaba tan involucrada que no podía retroceder. Y él me convenció de que no era realmente fraude si eventualmente te íbamos a pagar de vuelta. ¿Alguna vez tuvieron intención de pagarme? Camila bajó la mirada. Al principio, tal vez. Pero luego los montos crecieron tanto que sabíamos que nunca podríamos. Así que el plan cambió a simplemente irnos. Empezar de nuevo en Colombia donde nadie nos conociera. ¿Y yo? ¿Qué pasaría conmigo? Rodrigo decía que estarías bien. Que tenías tu pensión, la casa. Que habías vivido toda tu vida. Ahora era nuestro turno. Levantó la mirada, sus ojos suplicantes. Pero mamá, yo nunca quise lastimarte de verdad. Tienes que creerme. ¿No querías lastimarme? Mi voz subió. Camila, me dejaste con casi 200,000 pesos en deudas. Arruinaste mi crédito. Me robaste mi identidad. ¿Cómo puedes decir que no querías lastimarme? Porque en mi mente era solo dinero. Solo números en una pantalla. No pensé en lo que realmente significaba para ti. No pensé en las noches que trabajaste turnos dobles para ahorrar cada peso. No pensé en los sacrificios que hiciste. Solo pensé en mí misma. Al menos era honesta ahora. Eso tenía que contar para algo. La fiscal dice que quieres hacer un trato, dije, cambiando de tema. Sí. Voy a testificar contra Rodrigo. Le voy a contar sobre las otras mujeres que mencionaba, las oportunidades anteriores que había tenido. Todo. ¿Por qué? Para salvarte a ti misma. Parcialmente, admitió. No voy a mentir, mamá. No quiero ir a prisión. Pero también porque finalmente entiendo lo que él es. Un depredador. Y si mi testimonio puede ayudar a detenerlo, evitar que le haga esto a otra familia, entonces tengo que hacerlo. Estudié su rostro, buscando señales de manipulación, pero solo vi sinceridad y arrepentimiento genuino. Si haces este trato, ¿qué pasaría? Libertad condicional, servicio comunitario, restitución. Tendría que pagarte todo de vuelta, obviamente. Tomaría años, pero lo haría. Y tendría que ir a terapia, trabajar en mis problemas. ¿Y si yo digo que no al trato? Entonces enfrento el caso completo. Mi abogado dice que probablemente recibiría de 3 a 5 años de prisión. Con mi testimonio o sin él, Rodrigo va a la cárcel de todas formas. Su historial es demasiado largo. Pero sin mi testimonio, algunas de sus otras víctimas podrían no obtener justicia. Era una decisión imposible. Por un lado, quería que Camila enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Por otro, ella seguía siendo mi hija. Y había otras víctimas a considerar. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Lo entiendo. Mamá, antes de que te vayas, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Rodrigo tiene amigos afuera. Gente que le debe favores. Me amenazó, dijo que si yo testificaba contra él, me lastimarían. Y no solo a mí. Levantó la mirada, el miedo evidente en sus ojos. A ti también. Mi sangre se heló. ¿Me estás diciendo que estoy en peligro? No lo sé. Tal vez solo estaba fanfarroneando, tratando de asustarme. Pero pensé que deberías saberlo. Por si acaso. El guardia señaló su reloj. Nuestro tiempo se estaba acabando. Una última pregunta, dije. Si pudieras volver atrás, cambiar todo esto, ¿lo harías? ¿O la única razón por la que te arrepientes es porque te atraparon? Camila me miró directamente a los ojos. Si pudiera volver atrás,
nunca habría ido a ese bar. Nunca habría conocido a Rodrigo. Me habría quedado con Gabriel, habría aceptado su propuesta de matrimonio, habría construido una vida normal y feliz. Pero no puedo volver atrás, mamá. Solo puedo intentar arreglar lo que rompí. Nos levantamos. Por un momento, pensé en abrazarla, pero algo me detuvo. Todavía no estaba lista. Te avisaré sobre mi decisión, dije. Gracias por venir, mamá. Y mamá, lo siento. Lo siento de verdad. Salí de la prisión con lágrimas en los ojos. El sol afuera era cegador después de la penumbra del interior. Patricia me estaba esperando en el estacionamiento. Había volado desde Monterrey para apoyarme. ¿Cómo te fue? Preguntó, abrazándome. No lo sé, respondí honestamente. Ella parece sincera. Pero, ¿cómo puedo confiar en mi juicio después de estar tan equivocada sobre ella? No estabas equivocada sobre ella, dijo Patricia suavemente. Estabas equivocada sobre quién se había convertido. Hay una diferencia. Esa noche, Patricia y yo nos sentamos en mi cocina con una botella de vino. Le conté todo sobre la visita, sobre el trato, sobre las amenazas de Rodrigo. Tienes que reportar esas amenazas a la policía, insistió ella. Lo haré. Pero primero necesito decidir sobre el trato. ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón está destrozado en 1000 pedazos y no sabe qué decir, respondí con una risa amarga. Mi cabeza dice que Camila necesita enfrentar las consecuencias completas. Pero mi corazón de madre dice que necesito protegerla. ¿Y qué hay de las otras víctimas? Esa era la pregunta que cambiaba todo. No se trataba solo de mí y Camila. Había un panorama más grande. Si su testimonio puede ayudar a otras familias a obtener justicia, dije lentamente, entonces tengo que permitir el trato. ¿Verdad? Solo tú puedes decidir eso, hermanita. Pasé esa noche despierta, dando vueltas en la cama, pesando opciones. Las palabras de Camila resonaban en mi mente. Su arrepentimiento parecía genuino, pero ¿cuántas veces había parecido genuina antes cuando estaba mintiendo? A las 3 de la mañana, tomé mi decisión. La escribí en un correo para la fiscal Torres antes de poder cambiar de opinión. Acepto el trato, pero con condiciones. Camila debe pagar restitución completa, incluyendo todos los intereses y cargos que incurrí limpiando las deudas que ella creó. Debe completar un programa de terapia intensiva. Y debe mantener cero contacto conmigo durante al menos un año mientras ambas procesamos lo que pasó. Si ella puede hacer todo eso, y si su testimonio realmente ayuda a otras víctimas, entonces estoy dispuesta a darle una segunda oportunidad. Pero solo una. Presioné enviar y cerré la laptop. Hecho estaba. 2 días después, la fiscal Torres me llamó para confirmar que Camila había aceptado todas las condiciones. El juicio de Rodrigo estaba programado para dentro de 2 meses. Con el testimonio de Camila y toda la evidencia, la fiscalía estaba confiada en obtener una condena de al menos 10 años. Hizo lo correcto, señora Mendoza, dijo la fiscal. Sé que no fue fácil. Nada de esto ha sido fácil, respondí. Pero mientras colgaba el teléfono, sentí algo que no había sentido en semanas. No era felicidad exactamente, ni siquiera alivio completo. Pero era algo parecido a la paz. Había tomado una decisión basada en lo que era justo, no solo en lo que quería mi corazón roto. Y eso, al menos, era un comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Recuperé los 48,500 pesos que había escondido y trabajé con mi abogado para limpiar las deudas fraudulentas. El banco canceló las tarjetas de crédito y el préstamo después de ver toda la documentación. Mi crédito quedó marcado, pero al menos las deudas desaparecieron. El día del juicio llegó más rápido de lo esperado. La sala del tribunal estaba llena de víctimas de Rodrigo y sus familias. 5 mujeres mayores, todas con historias similares a la mía. Sus hijos o nietos también habían sido manipulados. Cuando Camila subió al estrado para testificar, la miré realmente por primera vez en semanas. Vestía un traje conservador, su cabello peinado hacia atrás. Ya no parecía la mujer codiciosa que me había robado, pero tampoco parecía mi hija. Parecía alguien en el medio, intentando encontrar su camino de vuelta. Su testimonio fue devastador. Con voz temblorosa pero clara,
Detalló cada paso del plan de Rodrigo. Cómo la había seducido, manipulado, convencido de que robar a su propia madre era justificado. Reveló sus conversaciones sobre otras víctimas, sus tácticas de manipulación, todo. Rodrigo la miraba con odio puro desde la mesa de la defensa. Cuando le tocó hablar, intentó pintarse como la víctima, diciendo que Camila lo había seducido a él. Pero con toda la evidencia y el testimonio de múltiples víctimas, su historia no convenció a nadie. El veredicto llegó después de solo 2 horas de deliberación. Culpable en todos los cargos. 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10. Cuando leyeron la sentencia, cerré los ojos y sentí algo dentro de mí aflojarse. Justicia. No era perfecta, no devolvería los meses robados ni repararía mi relación con Camila, pero era algo. Camila recibió su sentencia una semana después. Libertad condicional por 5 años, 500 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria y restitución completa. También tenía prohibido contactarme durante 1 año a menos que yo iniciara el contacto. La vi salir del juzgado, sola. Parte de mí quiso correr tras ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero no lo hice. Ella necesitaba este tiempo tanto como yo. 6 meses después, estaba en mi jardín plantando nuevas rosas cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. ¿Mamá? La voz de Camila sonaba diferente. Más madura, más estable. Hola, Camila. Mi corazón latía fuerte. Había pensado en este momento durante meses. Sé que dije que esperaría 1 año, pero mi terapeuta dijo que debería llamarte. Si estás lista para escuchar. Te escucho. Conseguí un trabajo. En un centro de crisis para víctimas de fraude. Ayudo a personas como tú a navegar el sistema legal. Y mamá, cada día que veo el dolor que causé en sus rostros, entiendo mejor lo que te hice. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me alegro de que hayas encontrado un propósito. También comencé a pagarte. Es solo 500 pesos al mes por ahora, pero es un comienzo. Y quiero que sepas que nunca voy a dejar de intentar compensarte. No solo con dinero, sino siendo la persona que debía haber sido desde el principio. Camila. No necesitas decir nada, mamá. Solo necesitaba que supieras que estoy trabajando en mí misma. Y algún día, si alguna vez puedes perdonarme, me gustaría intentar reconstruir nuestra relación. Pero solo cuando estés lista. Sin presión. Miré las rosas que acababa de plantar. Tardarían meses en florecer, pero con cuidado y tiempo lo harían. Un paso a la vez, dije finalmente. Tal vez podamos tomar un café el próximo mes. Solo hablar. ¿De verdad? Su voz se llenó de esperanza. ¿De verdad? Pero Camila, esto tomará tiempo. Mucho tiempo. Lo sé. Y esperaré lo que sea necesario. Te amo, mamá. Yo también te amo, hija. Siempre lo he hecho. Colgamos y me quedé en mi jardín, el sol calentando mi rostro. La traición nunca desaparecería completamente, las cicatrices siempre estarían ahí. Pero tal vez, solo tal vez, algo nuevo podría crecer de las cenizas. Porque al final, eso es lo que somos. Supervivientes. Y a veces, sobrevivir es suficiente.